Hola a todos jóvenes, esta obra es de nuestros buenos amigos de Constructura, pues quieren darle garantía a sus clientes y están haciéndolo de la mejor forma porque están previniendo, Es ¿verdad? correcto. Sí, y aquí vamos a empezar. Ya tuvimos en algún momento alguna incursión Ujú. y pues vamos a empezar ya a hacer la recomendación. Venimos a sitio, tomamos fotos, tomamos algunos datos y sobre eso ya se le hace la recomendación al cliente. Además de eso, pues parte de nuestro servicio acompañado del distribuidor. Ojo con eso. A nivel nacional deben de ser siempre recomendados los productos de la línea Fester y también parte del servicio que nosotros ofrecemos, si fuera necesario, también la supervisión del material e inclusive la capacitación en sitio si es que el distribuidor no tiene la mano de obra. Bueno, Ustedes pueden ir a capacitar al así personal. es. En Ah, este caso, pudiera ser que nos determinen a una persona, la capacitamos con el producto que vayamos a emplear, la capacitamos y damos el servicio a la supervisión. Ojo, va a depender también de los alcances que tenga tanto el distribuidor como el ATC de la región, porque, bueno, la República Mexicana es muy vasta y a veces es un poco complicado. Sin embargo, tratamos de darle el servicio y a veces a lo mejor hasta a distancia, porque visualmente pues podemos determinarnos por la experiencia que ya traemos. se pueden hacer muchas videollamadas, ¿verdad? Hay que utilizar la Exactamente. herramienta de la videollamada, Es jóvenes. correcto, es correcto. Muy bien, pues adelante, arquitecto. Vamos. Vámonos. Bueno, estamos aquí en la azotea. Vamos a estar revisando cuál es el sistema que vamos a estar empleando. Aquí el cliente nos está pidiendo que, bueno, esta área ante todo es un roof garden. Como tal, nosotros tenemos un sistema para roof garden. La pregunta que tuve que hacer obligada es, ¿van a poner plantas? Me dijeron que no. Entonces, ese sistema se descarta porque no va a haber plantas, va a estar muy sobrado. Entonces, vamos a emplear otro tipo de producto. En este caso, ok, concreto armado. Dada esa No está recomendación o aligerada. esa especificación, es una casetones. Perfecto. Aquí pudiéramos ocupar, desde mi punto de vista, un Festermit. ¿Por qué? Porque tenemos movimiento o seguramente vamos a tener un movimiento considerable. Si en determinado concepto creen que la estructura está lo suficientemente rígida, pudiéramos usar un CR66. Ok. Es muy interesante, ¿verdad? Para las personas que no saben cuál es ni el MIP ni el CR66. El Fester MIP, ¿cuál es? Claro que sí, es un producto que se termofusiona, se aplica un primer, viene en rollos, generalmente se aplica con calor y lo que hacemos es aplicar el primer, corrigiendo todas las pequeñas fisuras o algunos detalles que tengamos en la superficie. Metemos lo que es el primer y posteriormente ya metemos el termofusionado. En este caso tendría que ser un Festermit liso con, en la parte superior tiene una arenilla, que es lo que nos va a permitir el anclaje de la loseta o el cerámico que le vayamos a poner en la superficie. Ya viene con esa arenilla. Ya viene con esa arenilla. Ojo, hay dos tipos de prefabricados que maneja la marca. Uno es con gravilla, blanca, roja, y está con la arenilla. Aquí vamos a utilizar la arenilla. ¿Y en qué caso se utiliza la gravilla? Generalmente la gravilla es cuando va a quedar expuesto a la intemperie. En este caso la arenilla va a quedar bajo en este caso la loseta o el cerámico. Ok, excelente. Entonces, la opción recomendada cuando va a haber cerámico, un piso o Así es, cantera, cualquier tipo de piso sobre estas azoteas que sea roof garden que les llaman ya, más recomendable es el Festermip por los así es, movimientos que pueda haber. así es. Ojo, si el cliente al final decide, ¿sabes qué? Por consideración mía, no me gusta, porque hay personas que no les gusta cómo funciona el MIP, bueno, tenemos la opción B, que en este caso pudiera ser un CR66. Ok. El CR66 es un cementicio que es muy elástico, se aplica igual un primario, se sellan todas las grietas y sobre eso ya podemos aplicar nuestro producto, un CR66. Básicamente el CR66 es una barrera de vapor que nos va a ayudar a que no nos entre agua. La diferencia también entre uno y otro es que muchas veces el Festermip, como es un sistema semiflotado, si no está bien termofusionado en uno de los traslapes,
puede correr el agua por abajo y donde encuentre una grieta, ahí va a entrar. Entonces es más complicado. En cambio, un CR66 va a ser muy puntual donde tenemos la filtración y podemos determinar dónde nos está fallando. De acuerdo. ¿Y qué diferencia habría entre el CR66 y el CR65? Mira, el CR65 está catalogado más para contención de humedades, es decir, en vertical, generalmente en muros. En el CR66 pueden ser en formatos vertical o horizontal donde se puede aplicar. ¿Por qué? Porque este producto es un contenedor de agua. Entonces aquí, como va a estar expuesto a la intemperie, va a tener una captación enorme de agua, lo que va a hacer, si llega a haber una fisura en las juntas, pues la puede direccionar inclusive o no va a permitir que la absorba, en este caso, la losa. Excelente. Y muy importante algo, porque yo esto no lo hacía antes. ¿Se aplica a cuántas manos? Aquí, recomendación que sea a 2 manos porque es una terraza. Y muy importante, recuerden no aplicarlos en dimensionamientos mayores a 25 metros cuadrados. Va de entre 23 y 25 metros cuadrados. Y aquí yo creo que tenemos, ¿qué será? ¿Cuánto medirá aquí? ¿Unos 4? Pues yo 4 creo que por sí. 6. Vamos a ver. Vamos a colocarle arriba de estas cubiertas Almohada. solamente almohada, no se le va a colocar piso, cerámico. Bueno, sí, se va a colocar, se va a revestir lo que es el acabado Ok, y ya sobre eso. las Por la luz no almohadas. me lo está detectando, pero han de ser como unos 4 metros y medio. Más o menos. Y aquí abajo también 4,5. No, seguramente va a ser menor por la distancia de la parte superior. Entonces, como son 2 áreas, quítale a los 5 metros, casi 70 centímetros, queda de 4,50. Ok, Vamos a ver. Por 3,40 son alrededor de 13 metros aproximadamente. Entonces, sin problema podemos aplicar el CR66 aquí perfectamente. 13 metros nomás aquí abajo. Así es. Ok. Sí, pues Son 4 por 4. 464. 4,64 por 4,50 me decían, 4,30. Ok, entonces CR66. Y comentan que también aquí se le va a colocar el mismo acabado. Así es. Aquí generalmente, Pero como están traemos un área Las- de entradas de luz, algún tipo de, bueno, no sé qué le vayan a contemplar. ventanales. Ventanales, ok, muchísimas gracias. Y lo que hacemos es colocarlo en 2 secciones, es decir, la parte superior lo bajamos, colocamos, lo seccionamos en las bases, o en el soporte, que son nada más esta parte, y hacemos una diferenciación de membranas. ¿Por qué? Porque justamente aquí es donde tenemos que colocar una especie de membrana. ¿Por qué? Porque aquí sí tiene un movimiento estructural, un comportamiento diferente. O sea, las membranas irían en las orillas, en las esquinas. Sí, generalmente lo que hacemos es hacer la recomendación que las membranas van en todos los ángulos rectos. Entonces, aquí hace un ángulo recto, 10 centímetros hacia arriba, 10 sobre la superficie, y lo mismo sucedería en esta sección. ¿Por qué? Porque muchas veces llegamos a tener una pequeña fisura en la base del soporte, en esta pequeña columnita, y generalmente lo que hacemos es recubrir hasta 10 centímetros por abajo, si es que tenemos algo. Y de aquí, pues podemos hacer la misma aplicación de la membrana, 10 centímetros hacia arriba, y ya son elementos completamente independientes. Sería prudente hacerle chaflán o zabaleta. Mira, en el caso, cuando son contenedores de agua, Ajá. ahí sí. En esta sección, como es una terraza y no va a contener agua como tal, yo creo que no hay necesidad de ponerle un chaflán. Ok, ok. Entonces ese es un buen dato también. Ujú. Perfecto. Entonces CR66 a 2 manos, membrana, ¿verdad? Membranas en las esquinas, Así es. en la parte baja de la losa. ¿Y qué más? Digo, hablando muy Ajá. particularmente de esta sección, la otra recomendación que nosotros hacemos es hacer el estudio completo. Es decir, si tú vas a aplicar el CR66 hasta 10 centímetros sobre el muro, lo que hacemos es
hacer la recomendación que en toda la superficie le podamos meter algún recubrimiento. En este caso, como marca, traemos un Acryton Dream Shield fachadas, que es parte de la nueva tecnología que estamos sacando, y eso nos va a ayudar a impermeabilizar el muro sin que esto repercuta en la absorción de agua. Ojo, siempre se recomienda hacer el, el elemento completo, es decir, desde la parte inferior, superior y rematamos en el ancho del muro. La boquilla. Y por ejemplo, el Acryton fachadas pues tiene un color blanco, ¿verdad? Así Si es. el cliente quiere pintar de otro color después, Lo puede hacer, nada más lo único que recomendamos es que sea una pintura 100% acrílica. Eso es lo único. ok, Con eso podemos. Y si hay un periodo en el cual pasan 2, 3 meses, la recomendación es primero hacer la aplicación de un sellador para que tenga una mejor adherencia. de acuerdo, de acuerdo. Pues eso es para garantizar, porque algo que no se dice mucho es que la humedad entra por los muros, ¿verdad? Exactamente. Ujú, A mí me ha tocado por la experiencia que ya tengo aquí en la empresa, tener obras donde no encontrábamos dónde estaba entrando y realmente era en la parte superior del muro que había una fisura y esa nos estaba metiendo agua porque justamente la boquilla no estaba bien rematada, no estaba nivelada y ahí nos hacía una especie de tanquecito y nos estaba permeando agua. claro. O sea, lo que son los muros y lo que son las coronas de los muros o las boquillas, ¿verdad? Si agrietan, son fuentes de entrada de agua, Así ¿no? es. Y como muchas veces nada más llegamos con nuestros impermeabilizantes a 10 centímetros, la fisura viene. Por eso es de suma importancia rematar siempre en la corona de la boquilla. También con impermeabilizante. También con impermeabilizante. Ujú. El impermeabilizante que ustedes manejen o determinen, la recomendación es siempre llegar hasta el límite inferior exterior. Ok, ok. Entonces, en este caso, por ejemplo, que vamos a usar ya aquí el CR66, deberíamos de cotizarles de una vez con un acrílico Sí. esta aplicación de estas coronas de muros. Así es. Digo, va a depender de la pintura que vayan a terminar, Ujú, pero como es bueno, es un producto blanco, ujú. pues lo pueden pintar posteriormente del color del que el cliente decida. Y, por ejemplo, ¿qué diferencia hay si aquí aplicamos un impermeabilizante, vamos a decir un acritón, pero aquí aplicamos el acritón fachadas? O sea, Digo, aquí como se maneja en el caso de que son muros internos, no es una losa, se recomienda mejor el fachadas. El acritón está enfocado más hacia losas. celosos. Nada más que aquí en esta área, como va a ser una terraza, Ajá. el acritón no se recomienda porque pudiera estar en inmersión. Recuerda que el acritón, después de cierto tiempo, se pudiera remulsificar. Va a tardar y va a aguantar más que muchos otros, pero al final pudiera dar de sí. Va a depender de que las bajantes y todo Es- esté estén bien. funcionando. Claro, porque yo sí conozco gente que nomás aplica el acritón acrílico Así es, debajo de los pisos en azoteas. así es, y es bastante complicado el. Gente Sí, no, y muy curioso. atrevida. Sí, no, y dato curioso, muchas veces aplican el acetón y tienen ya falla, ¿y qué es lo que sucede? Tienen que levantar toda la loseta Claro. para ver en dónde estuvo la falla, porque hasta en eso hay que tener cierta precaución. Entonces, como se puede remulsificar en diferentes zonas, hay que determinar levantando todo. De acuerdo. Ok. Aquí en esta azotea no vamos a tener nada de piso, ¿verdad? Es directo. No, es directo. Ok. Muy bien. Entonces, ya atacamos esta losa que es para una terraza, ¿verdad? La siguiente sería esta, jóvenes. Aquí ya no va a haber piso. Esta ya es una azotea que queda sin piso, ya una azotea común. Aquí, ¿cómo ves, arquitecto? Yo creo que, pues, un acritón, un green shield o Sí, para este tipo de estructura, lo más recomendable sí pudiera ser un Dream Shield. Recuerden, ahorita ya se viene en la época de lluvias y aquí la recomendación, primero hay que hacer una limpieza superficial, retirar todo lo mal adherido, inclusive se puede lavar con alta presión. Recuerden que la alta presión no ocupa tanta agua, saturación, es más que nada para eliminar cualquier rastro, inclusive de
algún producto que hayan echado para la evaporación del agua. Ok. Entonces, muy importante retirar todo, ¿verdad? Todos los sobrantes, todo lo que se le pueda desprender a la loza, Así porque es. si se le aplica sobre el impermeabilizante, pues se puede desprender más fácil. Así es, muchas veces utilizamos algunos productos para el curado que pueden ser base, alguna resina o alguna base parafina, que bueno, si ustedes aplican un impermeabilizante, con el paso del tiempo se les va a desprender. Claro. Aquí la limpieza, la recomendación que nosotros hacemos es pasar una pala plana por toda la superficie para quitar todas estas asperidades, todos los pequeños cantos o puntas que pudieran existir en la superficie, como que pueden observar. Esa pequeña montaña. Sí. ¿Y por qué? Porque muchas veces, inclusive dentro de la misma obra, venimos con botas, pisamos y ya perforamos el impermeabilizante. Entonces, hay que tener todo este tipo de precauciones. Y aquí el Acryton 10 años, al ser un producto ecológico, nos va a ayudar a reducir la temperatura, tanto en la superficie como al interior en este caso, de la habitación. Eso está buenísimo. ¿Se tiene algún estudio de cuántos grados te puede reducir la temperatura del Acryton Green Shield blanco? Mira, sí se tienen estudios, son aproximadamente entre 6 y 8 grados. ¿Cuál es la diferencia? Ojo, tiene que ver Para los infiernos de Mexicali, ¿va? Sí, y sobre todo en la superficie de la loza, comparado con la superficie inferior de la loza, debe haber una variación entre 6 y 8 grados. Va a depender muchas veces de los espesores de la loza, el tipo de El tipo de construcción. loza, si es una loza de concreto, esa aligerada cambia. Y algo Exactamente. muy importante, jóvenes, antes de ponerse a impermeabilizar y antes de decir que no funcionó el impermeabilizante, tienen que resanar las oquedades. No deben de dejar ningún tipo de oquedad, de grieta, de espacio sin enjarrar correctamente, porque el impermeabilizante, pues al final tampoco no es magia, pues. Es correcto. Y recibir los bajantes. Y recibir bien los bajantes, ¿no? O sea, aquí tienen que revisar que esté bien todo recibido, que no vayan a tener ningún huequito por ahí. Es correcto. Y mira, para muestra un botón, allá abajo mencionábamos acerca de cómo se forman fisuras en la parte superficial de la corona. Entonces ahí se puede apreciar correctamente. Y este tipo de grietas muchas veces van sobre todo el muro. Y es ahí donde vamos a tener la filtración. Imagínate, tú nada más vas a llegar con los 10 centímetros que les había comentado. Si tú llegas hasta acá, la fisura te va a superar y va a empezar a permear el agua. Y si el agua corre por abajo del chaflán y te empieza a meter sobre el ladrillo, no vas a saber ni por dónde te Nunca estuvo vas a entrando. saber que estaba ahí. Exactamente. Entonces aquí la recomendación es llegar y rematar hasta la parte exterior del muro. Aquí sí con el mismo Acryton Green Shield en este Sí, caso, ¿va? en este caso sí. Ok. Y si fueran prefabricados, y si así lo determina el distribuidor, el aplicador, la recomendación es darle la vuelta hasta la parte exterior. Con el prefabricado. Con el prefabricado o el sistema impermeable que ustedes designen. Excelente. Para que se cotice, ¿va? Y que se considere. Aquí Así sí es. traemos chaflanes. Aquí sí traemos chaflanes. Aquí, de igual manera, siempre se recomienda para este tipo 10 centímetros antes de comenzar el chaflán. Le damos con la membrana hasta 10 centímetros en la parte superior. Y en este caso, el impermeabilizante que ocupen, pues hay algunos que lo rematan aquí, pero si lo rematan aquí, vas a entrar con agua. Entonces, la mejor recomendación es darle la vuelta. Denle la vuelta. Y su membrana, ¿verdad? Su membrana. Su membrana. Si siempre que vayan a tener una incursión, por ejemplo, de domos o instalaciones, la recomendación es darle la vuelta con la membrana. En este caso, la membrana viene desde aquí hasta el interior y se recomienda impermeabilizar hasta la parte interna en este caso, del domo, para que cuando llegues y asientes, inclusive si vas a perforar, en la perforación se le recomienda meter ya sea un sellador, base híbrida, con nosotros manejamos un FT, puede ser un 201 o un Super-Sil P en la misma perforación. Es de suma importancia poner esto para que inclusive si llega a haber una pequeña incursión de agua en esa perforación, el mismo sellador nos proteja. ¿Dudas, arquitecto? Para nada.
todo en orden. Pura sabiduría. Muy bien. Sí, Me no. gusta, sí, no, es que se puede meter por todos lados, pues hasta por el huequito del barreno, ¿no? Del tornillo, de todo. Por eso es Sí, bien importante que una vez que ya se instalen los domos y las ventanas, hay que hacer otra visita, ¿va? así es. Hay que hacer. Sí, porque el material que utilizan los de los domos y Ujú. cristales, o sea, no No, no es de la misma calidad que los de Fester. O eso es sea, no muy es importante. poliuretano, No es poliuretano. no. Hay que checar que sea poliuretano. Sí, y si van a poner instalaciones, si van a hacer alguna perforación posterior a la aplicación del impermeabilizante, es de suma importancia avisarle al Avisen. distribuidor, al Ajá. aplicador, para que él, pues muchas veces el que ustedes hagan trabajo invalida garantías, ¿eh? Entonces, ojo con eso. Es de suma importancia comentarlo porque a mí sí me ha tocado rebotar algunos trabajos en el que llega un servidor y dictamina que no procede el tema de la garantía porque fue algo que hicieron una perforación posterior, no se va a respaldar por parte de la marca. A ver, repíteles eso otra vez, por favor, para que les quede claro. Sí, imagínate, aquí ya impermeabilizamos, ya quedó todo bien, un trabajo bien bonito. Cosa Pero bien hecha. cosa bien hecha, pero, por ejemplo, llega alguien de estos servicios de Internet o servicios de televisión satelital y perfora, se anula la garantía. Ok. ¿Por qué? Porque fue algo que hicieron posterior y eso aplica también para los aplicadores. ¿Qué significa esto? Que si posteriormente tienes en esta losa alguna perforación porque vas a meter alguna cochina y entra el ducto de aire acondicionado y entra el ducto de gas, si ya están los trabajos hechos y falla el impermeabilizante, no es un problema que se le ataña al aplicador, más bien es al dueño. Y él corre con los gastos que se generen. Entonces, para que no se pierda la garantía, vamos a decir que yo ya contraté a Fester para que vinieran y me permeabilizaran, y a las 2 semanas o al mes vinieron a hacer alguna corrección en el aire acondicionado, vinieron los del Internet. ¿Cómo le hago para no perder la garantía? Se le avisa, en este caso al aplicador, ellos tienen que venir, se les tiene que determinar el área y se le va a hacer un tratamiento preventivo, es decir, se van a hacer algún tipo de recorte al impermeabilizante, se trabaja, se vuelve a impermeabilizar, digo, eso va a tener un costo adicional, pero se hacen esos trabajos previos y ahí se determina el área donde posiblemente pueda haber algún problema posterior de filtración, pero ya va a quedar muy marcado. Y con eso garantizamos el resto Ujú. y también garantizamos el que el distribuidor pueda hacer la aplicación de una garantía. Excelente, bien importante. Entonces, primero que nada, avisar, tienen que ir, cotizar lo que haya que hacer, se hace el trabajo y ya todo sigue teniendo garantía. Exactamente, ¿por qué? Porque imagínate, aquí estamos en una casa habitación, pero pongamos, hay algunas construcciones en el cual vienen, eh, en este caso, los generadores de aire acondicionado y todo lo posterior, y pues son equipos bastante robustos, entonces hay que hacer una preparación. ¿Por qué? Porque a lo mejor vas a tener que recortar un impermeable que ya habías dejado, vienes, aplicas alguna sección de concreto y sobre eso vas Una a base, sentar ¿no? una base. Ujú. Entonces, pues hay que hacer la preparación para que se pueda hacer la aplicación de impermeables. Porque si nada más llegas, recortas a lo tonto y empiezas a hacer la generación de la base, pues seguramente vas a dañar el sistema impermeable o no se va a hacer correctamente. Y pues ahí sí pierdes garantía. Excelente, jóvenes, este video les va a servir muchísimo antes de que se pongan a hacer cosas, cosas Sí, mal hechas. sí, y mira, aquí la muestra, lo que te decía, si no se remata bien, vean la grieta que sigue, sigo esta misma grieta, sigue, 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 y está llegando más o menos como a 80 centímetros de la parte superior. Y si a esto tuviéramos la losa, eso nos pudo haber metido agua abajo del impermeabilizante. Por eso es de suma importancia siempre rematar los muros. Excelente. Pues además el producto del Acritón Fachadas, pues vale mucho la pena. Una pregunta, ¿ustedes van a aplicar todavía algún afine a los muros? Estuco. Ok, entonces pues nada más revisar muy bien
que no tenga grietas y de todas maneras pues hay que impermeabilizar las coronas de los muros. Ujú. Sí, generalmente cuando llegan con un estuco, lo rematamos hasta la parte superior del muro, pero como aquí llega el impermeabilizante, realmente estamos protegiendo las caras pertinentes. Digo, en este caso que todavía es una sección diferente, una altura diferente de la losa de azotea, pues bueno, aquí no se nos va a apreciar realmente desde Tú la, dices por si no quisieran aplicarle el estuco a la corona del muro. exactamente. El estuco solamente en la cara de la fachada, parte de la fachada, y en la parte superior el impermeabilizante. Ya sea el Acryton Green Shield o el Acryton Fachadas. Así es. Ok, Así es, entonces, esa es la mejor recomendación para esta obra. Recuerden, cada obra es diferente. exacto. Mira, para el caso de los ventanales, generalmente podemos aplicar algunos productos de nuestros selladores, como va a ser a intemperie, el FT201, generalmente para sellar o emboquillar todo lo que es el perímetro del aluminio o PVC, dependiendo del tipo de bastidores que vayas a llevar. Y también para el anclaje, de igual manera, puedes ocupar un CF890, que es un anclaje químico. Si es que es cristal completamente y no lleva algún tipo de bastidor de aluminio o PVC. O sea, cuando va a hueso, recomiendas el CF. CF, ¿por qué? Porque es el anclaje químico. Realmente el anclaje es el que nos va a soportar las bases para anclar los cristales, Ok, ok. Pero tú dices para los herrajes. para los herrajes. Y en el Ya. caso de todo el contorno, para el emboquillado, para sellado de todo el emboquillado con el aluminio, se puede ocupar un FT201 Ujú. o un Supersil P. ¿Cuál es la diferencia? Uno es híbrido y el otro es poliuretano. El poliuretano, con el paso del tiempo, puede llegar a presentar algún tipo de grieta, pero eso va a ser en 10, 15 años. Va a depender también del tipo de poliuretano que manejes. El de nosotros generalmente te puede aguantar hasta entre 15 y 20 años dándole sus mantenimientos de pintura, es decir, si son pintables, y la recomendación es que al ser poliuretano se le pueda aplicar pintura, Ese es el Supersil. el Superfil P. Y en el caso del FT, el FT está diseñado para aguantar rayos UV. Entonces, pero también es pintable, entonces no va a quedar totalmente blanco, le puedes aplicar una pintura y sin problema. Ok, entonces, Sí, hay problemas, a veces con con las ventanas, que no se le deja la suficiente pendiente en el exterior. Nos faltó mencionarlo en los domos y qué bueno que ahorita salió el tema. Precisamente en todo lo que es el emboquillado, si no se le deja un poquito de pendiente, no el 2% que estamos acostumbrados en lo que son temas sanitarios, pero sí una pequeña pendiente para que el agua cuando escurra se deslice. Pero si la tenemos en contrapendiente o que esté en forma de un canal o algo por el estilo, pues sí nos va a poder permear el agua al interior. Entonces, ahí en esas pequeñas uniones es donde se recomienda aplicar este tipo de emboquillado. primero que nada, revisar la pendiente. Así Que es, las boquillas traigan pendiente hacia adentro en los azoteas. exactamente. Y por ejemplo, si este fuera nuestro cristal y tenemos nuestro muro, lo voy a poner como ejemplo aquí. Lo que podemos hacer es sellar toda esta parte con un FT201, podemos aplicar a lo mejor 1 pulgada, máximo 1 pulgada de nuestras membranas de refuerzo y podemos aplicar un impermeabilizante acrílico. Eso nos va a hacer que muchas veces los aplanados pues no son compatibles con el vidrio o con algunos otros productos y por aquí vamos a tener las filtraciones. Entonces, digo, sí se va a Pero le denotar pondrías membrana sobre el vidrio. sobre el vidrio. Si Ajá, tú te das cuenta, la membrana, si este fuera el muro, este sería nada más la superficie de membrana. claro. Sí se aprecia, pero ¿qué prefieres? ¿Protección o que ahí tengas una filtración de agua? Y créanme que eso puede ser muy común Por cuando eso va hay a que hueso. diseñar bien los domos. O sea, a veces son muy bonitos los domos cuando choca el vidrio con el muro, pero no es eficiente. Exactamente, y Ujú, muchas veces tenemos decoraciones, tenemos ah, al- desde cuadros, no sé, depende del tipo de habitación ujú. y que te esté entrando agua o que tengas la manchota de agua por el tema de Y cuando lluvia. haces una ranura, porque eso yo he visto que funciona muy bien, o sea, hacer ranura para que el vidrio entre medio centímetro, 1 centímetro en el enjarre y ya después ahí aplicas
el FT. Es correcto. De hecho, mi recomendación es cuando tú llegas a perforar, supongamos este sea tu muro, llegas a perforar, puedes rellenar con un FT y posteriormente ya nada más con alguna herramienta lo puedes aplicar. A ver, veamos este domo. Sí, mira, si la altura, si nuestro vidrio va a estar a hueso, podemos perforar alrededor de 1 centímetro, incrustamos nuestro vidrio, pero antes de incrustar, lógicamente hay que sellar con el FT. Pero creo que en este caso el vidrio va por la corona del muro, ¿verdad? Sí. Ajá. En este caso, el domo, el vidrio, tendría que estar asentado sobre su bastidor de aluminio, pero todo lo que es en la parte superior, pues podemos hacer la misma aplicación sobre vertical o horizontal de algún sellador. Ok. Sí, ahí sí más que nada es aplicar el FT para sellar muy bien el perfil de aluminio Es y que correcto. tenga buena pendiente. Es correcto. Ujú. Y por ejemplo, si aquí fuera puro cristal a hueso, pues pudiera ser que pudiéramos recortar 1 centímetro de cada lado, metemos las dos hojas, a lo mejor encontradas, y ya nada más la insertamos dentro de la ranura, primeramente sellada con un FT. Y eso nos va a dar la protección de que no nos va a estar permeando agua. Sería un reto hacer eso. Yo he hecho Sí. eso. Yo hice eso una vez en Casa B. Hicimos la ranura y la ranura tenía que ser un poquito más profunda de un lado, porque el vidrio necesitaba entrar un poquito más para poder, ajá. Ajustarse. Entonces, tienes que hacer la prueba quizás con un vidrio un poquito más chico, pero sí vas a tener que hacer una ranura más grande de un lado que del otro. En este caso llevamos aluminio. Ok. Ah, no es a hueso. Aluminio, y tenemos un diseño con tercios. O sea, no va a ser limpio Ah, completamente. ya. Entonces, simplemente sellarlo bien con un Sí, FT. con un FT, esa sería la mejor opción. Ok. Digo, le estamos dando alternativas de lo que Ajá. pudiera suceder dependiendo cuál El sea el diseño. ¿De este lado habría piso o sería? Va a ser también piso. La recomendación, si aquí va a estar a la intemperie también aquí. No, y va a ser cerrado. Ok. En este caso, Si quieres, explícalo desde el ventanal y así. sí, bueno, en este caso traemos un ventanal, lo que nos está diciendo Constructa. Tenemos nuestro remate de ventanal y lo que vamos a hacer es, si quieren, al ancho del muro, le metemos, como va a ser también área de terraza, llegamos con nuestro CR hasta la parte interna del muro para que nos dé la oportunidad de meter nuestra membrana, porque aquí tiene doble esquina, la parte superior y la inferior. Trabajamos los 10 centímetros y los 10 centímetros. Y eso nos va a dar la fortaleza que cuando lleguen y apliquen el CR66 nos va a dejar protegido parte en este caso, del vidrio y todo lo que es el bastidor. Yo aquí les daría a los constructores una recomendación, algo que nosotros hacemos siempre que tenemos ventanales. Hacemos 2 escalones. Hacemos el primer escalón de 5 centímetros, donde va a sentar el ventanal. Entonces, nosotros elevaríamos 5 centímetros más el interior. Entonces, esos 5 centímetros nos sirven para que el perfil del aluminio esté al ras del piso. Ajá, y que no tengas un tropezón. Y al mismo tiempo nos sirve a que todo el agua que caiga dentro del riel no ingrese. Ahora sí ya viene la recomendación de aplicar el CR. Se impermeabiliza toda esa boquilla, ¿verdad? Y después se coloca el piso, ¿verdad? Y ya después se coloca el cancel. Es correcto. Y se deja después el otro escalón de 5 centímetros. Todo bien impermeabilizado con el CR66. Igual el FT en los remaches y demás. Igual, el FT en los remaches para que no vayamos a tener alguna intrusión de agua al interior de la vivienda. Que si lo quieres todavía mejor, zoclo remetido, CR66, se aplica el piso. ¿Pudiera ser? ¿Verdad? Sí, también es
Sí, Digo, pues porque va a llevar zoclo del otro lado. es correcto. Ajá. Es correcto. Aquí va a depender realmente muchas veces hasta de los remates que vayamos a tener ya en obra, porque Ujú. pueden haber algunas adecuaciones, como por ejemplo lo que comenta el arquitecto Cota, es todo el tema del zoclo. Y yo no lo estaba previendo de esa manera, pero nos estamos tratando de ajustar a los 10 centímetros que marca la ficha técnica y la experiencia que traemos. Claro. Sí, porque aquí todavía no se ve zabaleta, entonces vamos a asumir que no va a haber zabaleta, pero va a haber zoclo. Va a haber Sí va a haber zoclo. ¿Y va a estar el zoclo remetido o por fuera? por fuera. En este caso, Entonces va a haber zoclo por fuera. Entonces, aquí no tendríamos mayor complicación. Podemos dejar el CR66 hasta los 10 centímetros y como es de exterior, se puede anclar perfectamente. La recomendación cuando apliquen el CR66, cuando vean donde va a estar aplicado algún zoclo, es si es necesario meterle un pequeño riego de arena, siempre para la recepción de nuestros acabados. Ah, claro, como en el piso, pues. pero en el piso también o en Sí, también vertical, en también en el piso, piso. sí. En la segunda mano se hace la recomendación Okey, de un riego de arena, muy bien. ya sea una arena sílica o algo por el estilo, Ujú. o no lo recomiendo tanto, porque muchas veces va a depender si tenemos acceso a todo ellos, a todos estos materiales que recomendamos. Si no tenemos ese acceso, se tiene que poner una arena muy bien lavada, cernida, y a lo mejor hasta con una segunda lavada, con agua potable, no agua tradicional de obra, U porque luego a veces es utilizar como marmolina o algo así, ¿no? pudiera Sí, ser, sí, okey. pudiera ser. Y generalmente no se tiene una medida estándar, realmente es que tú veas que deje una superficie de anclaje. Eso lo va determinando la experiencia Ujú. del aplicador del CR66. Y una vez que ya queda, entonces ya viene espolvoreada esa segunda mano, eh, ¿cuánto tiempo puede pasar para colocar la loseta, el cerámico? Puede ser entre 48 y 72 horas. Realmente, como ya dejas una superficie de Rapidísimo. anclaje, sin problema, yo consideraría que a las 48 horas, con este clima, pudieras aplicar sin ningún problema ya tu loseta cerámica. Y algo muy importante que es que el CR66 no se debe rasgar. Es ¿Qué correcto. recomendación le das al aplicador de la cerámica, del recubrimiento? Mira, generalmente, ¿qué es lo más común? Que lleguemos y apliquemos nuestras maestras, ya sea con algún reventón o algo por el estilo, pues donde apliques o perfores, volverle a dar, ya sea con el mismo producto o con algún tipo de sellador. En este caso podemos aplicar los productos que he mencionado anteriormente, el FT201 o el Supersil P. Sacamos nuestras maestras o en algunos momentos podemos sacar ya las maestras, pero a base de concreto. Okey, O bueno, en este caso con el adhesivo. el adhesivo. Okey. Muy bien. Sí, bien importante, nomás que decirle a los aplicadores que tengan cuidado, ¿verdad? Con el calzado, Es para que no correcto. rasguen el impermeabilizante. Sí, porque en nuestros calzados estamos en obra y generalmente, aunque no lo parezca, el calzado industrial, se le incrustan desde pequeños pedazos de metal o las mismas piedritas o entre la huella se incrustan piedras y en algún momento pueden ser muy cortantes. Okey. Sí hay que tener mucho cuidado. La recomendación es trabajar, sí con calzado industrial, porque estamos en obra, pero la idea es que antes de entrar a nuestra área, pues, por lo menos le frotemos para que no dañar nuestros productos. Que se limpien los pies. Que se limpien bien las botas antes de empezar a pisar el área ya impermeabilizada. Sí, por alguna rebaba o algo Y que quede. materiales, ¿no? Y herramientas, me va a Sí, pasar también exacto. con que Sí, el no sí, dejar caer, herramientas de gran peso, pues, sí nos podrían dañar nuestro impermeabilizante. Dejar caer, a lo mejor una cuchara de albañil o alguna pinza o algo por el estilo, no, pues no sí te nos creas, puede porque dañar, nos luego puede perforar. en las Y sobre sombretas sí todo sirve. porque si no hiciste bien el desbaste de esas pequeñas puntas y justamente ahí cae donde quedó volado, perforas, y si no tuviste la decencia de volverlo a cubrir, híjole, puedes tener un fallo. Por eso siempre se recomienda más para este tipo de azoteas, roof gardens, el Festermit, ¿verdad? Porque ese Sí, no tiene ese tipo de riesgos. fíjate que el Cestermit
Sí tiene algunos temas de cuidado, no de riesgo, de cuidado. Generalmente, cuando estás haciendo la aplicación de la termofusión, si te pasas de calor y llegas a pisar, y alguien robusto como soy yo, si lo llegas a marcar. Entonces, sí hay que tener hasta eso. La recomendación, el Festermip, cuando vas a hacer aplicación, lo que haces es recortas una sección, lo calientas, es decir, con la parte negra en la parte superior, le aplicas calor y la pisas, que se adhiera a tu bota. Ok. La recortas y esa misma combinación va a hacer que no se marque tanto en nuestra superficie. Ok. Y de alguna manera también nos protege porque como aplicamos un primario base asfalto, en este caso se llama hidroprimer, pues el mismo hidroprimer, si se adhiera a nuestras botas, va a seguir manchando. Entonces también por eso se recomienda uno que aplique el primario y el otro maestro que llegue y aplique ya el termofusionado, para no hacer esa complicación de que quede manchado en algunas secciones. Claro. El tema del estuco, Tati, ¿lo ponemos al ras o dejamos? 10 centímetros. O sea, si haces primero la aplicación del CR66, puedes llegar con el estuco, Sí. pero realmente cuando llegues con tu zoclo, pues seguramente vas a tener que retirarlo, entonces 10 centímetros arriba, para que no tengas ninguna complicación. Y ya si fuera necesario, generalmente cuando pones el zoclo, le das un pequeño chaflancito. Entonces ya con eso pudieras rematar ya. Rematar en el zoclo. Exactamente. Ok. Perfecto. Muy bien, jóvenes. ¿Ya tenemos medidas? Ya. Perfecto. Aquí hay vertedero. Pues en el vertedero yo creo que aplica lo mismo CL52. Sí, sí aplica CL52. La ventaja es que el CL52 pues puede estar en contacto directo con el agua, pero que esté en constante movimiento, que no esté almacenada. Ok. O sea, no te sirve pintar todo el CL52 en una cisterna. Es correcto. ¿Por qué? Porque no es un contenedor, no sirve o no es, su enfoque no es para contención de aguas, es para que esté recirculando el agua. Por eso es que en las regaderas se puede hacer la aplicación del CL52 porque no está el agua contenida en una charola, siempre va a tener movimiento. Ok. Entonces aquí lo mismo, membranas en las esquinas. Igual membranas en las esquinas, y si nada más es un pequeño vertedero, pues pudiera ser hasta 1 metro de altura. 1 metro de Sí. altura, aplicar el CL52 ¿a 2 manos o a 3? En este caso, yo diría que a 2 manos, porque no vas a tener peso encima, simplemente va a ser un pequeño vertedero. Pero sí se le va a agregar pues el recubrimiento, Es un correcto. cerámico. Sí, es un cerámico, acabado cerámico. Y en el CL52 no se le necesita dejar arenilla ni nada. No, porque justamente el CL52 tiene esa factibilidad que se adhiere con los adhesivos para los morteros y todo. Está diseñado para eso. Sí, está diseñado para eso. Ok. Entonces nomás cotizamos altura de 50 centímetros. Muy bien. Sí, en el caso de las charolas de baño y todos los muros de la regadera, sí se recomienda que sea hasta la losa, que, bueno, en este caso el aplanado superior. Así hasta arriba. Sí, porque justamente ahí vamos a tener, depende también de la zona, todo lo que son vapores y se puede tener algún tipo de humedad en la parte, condensación en la parte superior. Fíjate. Luego yo nomás impermeabilizaba 1,5 metros, pero qué bueno que dices. Ok, todo, todo, jóvenes. Este es medio baño. Al fondo es la charola. Aquí generalmente, si esta es la charola de baño, generalmente en medidas mínimas tenemos más o menos como 1,20 metros. Entonces, sí se recomienda que el CL52 esté a la parte superior, por abajo del plafón. Y si quieres el domo, ya lo puedes hacer con algún otro aplanado. Y como me imagino aquí vas a tener algo como tipo sifón, pues eso nos va, si es tipo sifón, aquí la recomendación es que sí vaya hasta la parte superior. Y como va a llevar alguna loseta o recubrimiento, pues eso nos va a ayudar.
Ok, ¿a qué altura va la loseta? Hasta arriba. Hasta arriba. Ah, entonces sí, Sí, todo. sí, aquí sí sería todo. 1.20 nada más es para contención de todo lo que es regaderas, me imagino la cancelería, pues nos va a ayudar a contener el agua, que el agua no pase hacia los servicios Y en el caso de sanitarios. donde están las instalaciones hidráulicas como la regadera, ¿ahí igual 1.20 o nos vamos hasta arriba? No sé si va a tener monomando. Bueno, aquí y el monomando, Está de los lados. ok. Sí, la recomendación es que vaya hasta arriba. Aquí, muy particularmente en esta obra. Recalco, siempre es importante que en sitio se puedan determinar hasta dónde podemos llegar. Sí, por ejemplo, en el tema de monomando, pues sí puede ser a lo mejor hasta unos 50, pero como ya los canceles son muy herméticos y son cerrados, pues mejor hasta arriba. Ok. Va a depender también la altura de la cancelería, porque muchas veces el baño está mucho más bajo el plafón y es completamente un cubo. Entonces, ahí sí hay que hacer la aplicación hasta arriba. Si está ventilado o si hay, en este caso que es sifón, pues aquí pudiera ser a lo mejor hasta un 80 sin tema y este sí por arriba, donde está la salida de la regadera. Ok. Ok. Entonces, a un 80, Un 80, casi mi estatura, ajá. y aquí sí hasta la parte de arriba. Y el del fondo, un 80 también. Sí, un 80 también. Ok. Digo, aquí la regadera, bueno, yo estoy en la charola, seguramente ha de estar como a 220. Ujú. Entonces, sí hay que meterle mejor hasta arriba y darse una mejor protección. Perfecto. Buenas Provecho, tardes. jóvenes. Provecho. Ese pescadito se ve bien. Hey. Entonces, este es el baño principal Sí, ese es el baño principal. y Mira, tenemos regadera y tina, ¿verdad? regadera y tina, bastante interesante. La ventaja es que aquí igual sifón, me imagino que es la parte superior donde estábamos hace un momento en la azotea. Entonces, aquí no vamos a tener tanto problema de retención de humedad. Aquí sí puede quedar un 80, sin tema. Entonces, un 80 todo ese muro, un 80 hacia acá y un Sí, 80 y un 80 hacia acá. así es. ¿Ok? Sí, toda a la misma altura de nivel de piso terminado, para que seguramente vas a tener como un 85, va a depender. Y el piso, El piso también va a llevar el CL52. Aquí lo interesante son las bajantes. Aquí en las bajantes se va a recomendar que se le haga, nosotros le llamamos un encinchado. ¿Qué significa? Como si fuera un cinturón, recortamos igual en secciones de alrededor de 5 o 7 centímetros, aplicamos el producto, lo asentamos en la primer mano y le vamos dando vuelta con el mismo material para que va a depender también de la altura. Pero si, por ejemplo, nosotros tuviéramos 5 centímetros de altura ya a nivel de piso terminado, pues bueno, hasta ahí vamos a llegar. Y todavía donde se va a hacer la unión de nuestro PVC con el remate de piso, todo eso lo tenemos que sellar en este caso, con algún sellador. o sea, además del CL52, Sí, necesitamos un sellador como el CF. sí, en este caso puede ser el CF y el mismo CL52 lo puedes aplicar. Va Ah, a el mismo depender. CL52. Sí, puede ser también el CL52. Lo más sano es darle la oportunidad al FT que haga su trabajo. Al FT. FT. En este caso, para el interior se maneja 101. Ok. FT 101, entonces, para rellenar interiores Sí, de bajantes, de drenajes. así es. Y este producto, nada más con la misma protección que traen, nos va a permitir que no se pueda filtrar el agua por ahí, porque se va a adherir perfectamente entre estos materiales que puede ser PVC y en la loseta que se va a estar rematando. La roseta cerámica. Ok. Sí, Ok, ok. el El césped. accesorio, Sí, dices. Ok, la regadera va allá. sí, La regadera va allá. Y tú dices que vas a poner un céspol empotrado. Pues sí, ahí sí. en esa, cuando se Pues empotre, todo eso hay que aplicar el sí, CL52 sí, como va a ser empotrado con el mismo CL52 y, a ojo, todo el canal, a todo donde se así va a recibir con el. es Ajá. correcto. Sí, y de esa manera vamos a tener ya Y impermeabilizado. membrana en todo ese espacio donde va a ir el céspol, ¿no? Sí, yo Sí. creo que sí. Nada más hay que tener un poquito de buen manejo.
darle, mira, yo creo que por los espacios igual no pudiéramos manejar tan adecuadamente la membrana y pudiéramos tener. Yo creo que por el espacio eliminamos la membrana. Ok. Nomás L52. Solamente es L52 y solamente donde vayamos a hacer la incrustación, sellar perfectamente. Como el trabajo que se le hizo artesanal a la bajante en la parte superior, vamos a tener que meter, en este caso, un Super P o un ST para la unión del CESPOL con el PVC. Ok. Muy bien. Muy bien. Pues creo que sería ya todos los lugares donde necesitamos impermeabilizar. Es correcto. Pues vamos a despedirnos allá abajo. Un poquito más Vámonos. de luz, jóvenes. ¿Qué Pues, dudas tienes, Juan? no, hasta ahorita ninguna. 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 Diego, y si hubiera ¿Cuánto a dudas, dimensiones? sí, si hubiera dudas, pues Ajá. tan simple y sencillo, tenemos ya el respaldo de algunas fotos, algún video que nos está ayudando el arquitecto. Podemos retomar y a través de una videollamada podemos ir Sí, sacando claro, sí, cualquier algunas. duda nos ponemos en contacto. Claro que sí, claro que sí. Excelente. Sí. Pues jóvenes, Una foto. creo que este video les va a servir a todos para aclarar dudas, porque aquí atacamos cómo se deben impermeabilizar terrazas en las azoteas, Sí, que es algo muy común y es uno de los puntos más críticos de humedades en las casas actuales, contemporáneas, impermeabilizaciones sencillas en azoteas que son a base de impermeabilizantes acrílicos, se tocó el tema de la impermeabilización de charolas de baño, es que correcto. pues, prácticamente son el pan de cada día de las casas. Sí, son generalmente donde tenemos mayor complicación en humedades Ujú. y también es el área donde más tenemos complicaciones que nos meten agua al interior de las casas y que generalmente nos dañan desde muebles aplanados y un montón de cosas. A ver, entonces, si este video va a ser tan importante porque se está atacando casi todo, cerremos con, ¿qué pasa si yo ya tengo la humedad del salitre en el muro? ¿Cómo las arreglamos? Mira, para ese caso, lo más importante es ver qué lo está ocasionando. Con eso podemos determinar qué sistema podemos ocupar para solucionar la problemática. Por ejemplo, si tuviéramos un área de jardinera que no fuera tuya, fuera del vecino y nos está entrando, podemos pedirle al vecino que nos dé oportunidad de trabajar la parte interna de su muro y eso nos va a evitar que nos esté filtrando. Si es algo que es parte de nuestra jardinera y nos está permeando, bueno, podemos trabajar desde el exterior, pero hay casos donde no tenemos acceso al exterior porque es un corte de algún cerro, bueno, trabajamos del interior que nos pueda sellar. Va a depender el tipo de material con el cual fue construido. Para ello, hay productos que se pueden hacer la aplicación. Mira, para ejemplo de salitre, imaginemos que es parte de nuestra casa habitación, podemos aplicar, porque tenemos una jardinera, podemos aplicar tanto de la parte externa como interna, CR65. Es muy importante que donde se vea la mancha de agua, apliquemos 50 centímetros adicional en todo el contorno. ¿Por qué? Porque el agua va a buscar hacia dónde poder salir. Porque cuando apliquemos el CR65 va a crear una barrera que no, sí va a permitir que se ventile, Ujú. pero también, si por ejemplo, aquí voy a tomar de referencia, tuviéramos una humedad toda esta sección, 50 centímetros adicionales, le sacamos todo el revoque, el empastado, y hasta ahí aplicamos la lechada del CR65. ¿A cuántas manos? A 2 manos, generalmente es a 2 manos. Si es un área que tenga alta humedad en la parte exterior y nos esté metiendo, pudieran ser hasta 3 manos. Va a depender mucho del entorno donde estemos viviendo también. ¿Y cómo se aplica? Porque ¿implica curado o no implica Sí, curado? implica un curado. Generalmente, dependiendo de la zona, pueden ser entre 2 y 3 horas. ¿Qué significa esto? Cuando tú aplicas la primer mano, se va a ver húmedo, literal. Cuando veas que ya está cambiando el color entre secciones, con un aspersor de estos manuales le puedes aplicar en toda la zona y aplicamos la segunda mano. Generalmente entre 2 a 3 horas. Si hay mucha humedad en el ambiente, nos puede dilatar un poco más. Va a depender también del ambiente que tengamos en nuestro entorno. Y así sucesivamente entre mano y mano. Ya con la tercera mano aplicada, nada más dejamos o aplicamos ese riego de agua con aspersión unas 2 veces más, básicamente nuestro curado como cualquier concreto. Ujú.
y a las 48 horas ya podemos aplicar de nuevo nuestro revoque. Ok, Es excelente. muy importante también mencionar que si te pasas después de las 72 horas, el producto es un producto impermeable, ya no va a permitir esa adherencia o va a ser una falsa adherencia. ¿Qué significa esto? Que si tú llegas y aplicas un aplanado o algo adicional, un empastado, se te va a adherir. Con el paso del tiempo lo vas a escuchar hueco. ¿Por qué? Porque ya hubo un desprendimiento, es decir, alcanzó su para lo que está diseñado, que es impermeabilizar. Esto, el CR65 nos va a hacer para que no se vuelva a formar la salitre que existe entre el muro y el aplanado. La salitre es esa pelucita que nos sale en muchas de nuestras casas, ¿no? Y los que dicen que la humedad luego va a encontrar una salida más arriba. Sí, imagínate que el agua se convierte en vapor. Si estamos en un entorno altamente freático, te va a hacer mucha calor, el vapor va a buscar por dónde salir. Y si hay una fisurita, pues hay que irle seccionando hasta que desaparezca. Muchas veces cuando estamos quitando el revoque, se ven las fisuras, entonces nada más las trabajamos con un sellador o metemos algún tipo de producto, algún epóxico, si es que es un muro de concreto, sellamos nuestro muro de concreto y con eso obturamos. Es decir, el agua ya no tendrá por qué avanzar sobre esa misma grieta. Entonces, te digo, va a depender el tipo de construcción con la que hayamos construido, literalmente, y eso nos va a hacer que, por ejemplo, la humedad y la salitre se nos muestre en nuestros aplanados. Excelente. ¿Y cuántos años crees que puede durar la reparación una vez hecha? Mira, va a depender. Si tú le das un tratamiento correcto con todo, pudiera ser un tratamiento que te pueda aguantar entre 5 y 10 años. ¿Qué significa esto? Que también todos los materiales alcanzan un momento de empezar a degradar, como nuestras casas. Generalmente nuestras casas pues tienen una vida útil más o menos de 50 años. Ujú. Entonces, pues imagínate, muchos pueden, si les das el tratamiento y le das el mantenimiento adecuado, pues nos puede durar mucho más. ¿Qué significa mantenimiento adecuado? Bueno, se formó otra vez una grieta, quitas esa sección, le vuelves a aplicar el CR65, le vuelves a hacer el aplanado y lo vuelves a empastar o a aplicar, y esos son los mantenimientos que seguramente, perdón, nos van a aguantar mucho más el producto en en nuestros muros. Buenísimo. Pues creo que ese es el plus que hacía falta, ¿verdad? Porque son las reparaciones más comunes en las casas. Sí, y algo muy importante, y esto yo lo he aprendido yo soy arquitecto, he construido, ahora me toca estar aquí como asesor. Es de suma importancia decirles que cuesta menos prever que reparar. Entonces, prevean las cosas, sean previsores de alguna situación que pudieran tener en el futuro para que no tengan alguna complicación de reparación. Recuerda, la reparación, si hay productos que lo van a solucionar, pero en el costo se eleva impresionantemente. Y no solamente con nuestras marcas, eso es en lo general, en el área de construcción. Tómenlo muy en cuenta, ¿verdad? Desde el inicio, la cimentación tiene que estar bien impermeabilizada. Así es, así es. Pues muy bien. Arquitecto Guillermo, muchísimas gracias. Arquitecto Juan Pablo, muchísimas gracias. Prepararemos la cotización, la haremos llegar y pues ya saben, vamos a dejar aquí los métodos de contacto y jóvenes, les dejamos también las redes sociales de constructura.ad para que coticen también construcción aquí en la zona de Valle Imperial y pues en todo Guadalajara y zona metropolitana. Muchísimas gracias a todos. Cuídense, buena tarde. Arquitecto, muchas Gracias, Abraham. gracias. Cortaparedes, adelante.